Hola, buenas tardes con todos los presentes. El Green Building Council Perú tiene el agrado de presentar este webinar a cargo del IFC y del especialista en construcción sostenible del IFC aquí para el país. Eh, Vamos a invitar a Lubinda para que prenda su cámara. Lubinda es administradora de empresas por la Universidad de Piura, es MBA por la Universidad del Pacífico, con más de 30 años de experiencia en dirección pública y consultora en diversos organismos internacionales, gobiernos nacionales, regionales y locales, tanto en el Perú como otros países de la región y del África. Desde el año desde el año 2011 es consultora del IFC, que es parte del grupo del Banco Mundial, y actualmente se desempeña como especialista en políticas públicas y regulación del programa Transformación del Mercado de la Construcción Verde para Latinoamérica del IFC. Además, es líder país del programa en el Perú. Ok, un gusto tenerte, Lubinda, y toda tuya la presentación. Muchas gracias, Lucas, y muy buenas tardes con todos y todas. Estoy muy satisfecha de estar y haber acudido a esta invitación, Lucas, para tener la oportunidad de compartir con todos quiénes somos, qué es lo que hacemos en el Perú y en la región, y en particular comentarles respecto a la certificación EDGE y cómo está en el Perú ha tomado un espacio e incluso está conectada con el Código Técnico de Construcción Sostenible. Entonces, permítanme compartir mi pantalla porque yo he preparado una presentación para ustedes. Bueno, para quienes no nos conocen, la Corporación Financiera Internacional, más conocida como IFC por sus siglas en inglés, es una de las organizaciones que componen el grupo Banco Mundial. Nosotros somos la más grande organización a nivel global de apoyo al sector privado. Como IFC y como grupo, en los últimos años hemos asumido como compromiso dirigir por lo menos el 45% de nuestras operaciones, tanto para el sector público como para el sector privado, con temas relacionados a el cambio climático. Aquí temáticas como el tema de energías renovables, ciudades, edificios sostenibles, transporte, manufactura y agricultura inteligente ocupan un lugar especial, ¿no? Y en este contexto, el rubro de ciudades y edificios sostenibles es justamente el tema en el cual estamos vinculados, ¿no? Y esto, digamos, responde en particular a este rubro, ¿no? Que afecta mucho las edificaciones, en particular el sector de la construcción, porque obviamente tenemos desastres naturales que cada vez son más frecuentes e intensos, y un cambio climático como resultado del calentamiento, del incremento de la temperatura en el planeta, ¿no? Uno de los principales aportantes de los gases con efecto de invernadero, impresionantemente, son las edificaciones, a las cuales se les puede atribuir casi un 40% de las emisiones de gases con efecto invernadero, ¿no? Entonces, definitivamente esto ya está causando pérdidas importantes, sobre todo el tema de los desastres naturales, hacia el año 2023. Por ejemplo, vimos los efectos de los terremotos en Turquía, que generó más de 84.000 millones de pérdidas en el año 2023. Pero también hay organismos que, por ejemplo, para el año 2024 han estimado que las pérdidas que se tienen como resultado de desastres naturales superan los 324.000 millones de dólares, ¿no? Y eso afecta tanto al sector público como al sector privado, ¿no? Y ahí hay que, digamos, considerar que, si bien es cierto, la población a nivel mundial crece con una menor velocidad, hay una tendencia importante de las personas, de la población, a vivir en ciudades. Y eso definitivamente representa un gran desafío para los gobiernos, para todos los actores que estamos vinculados, ¿no? Ya las edificaciones sostenibles como tal incluso están
contempladas como una de las medidas para ayudar a mitigar las emisiones de CO2 y hay compromisos, por ejemplo, que están vinculados al Acuerdo de París, donde se establece que por lo menos al 2030 el 100% de edificaciones nuevas deban ser carbono cero, es decir, 100% de mostrar una eficiencia energética. Entonces, sí tenemos obviamente un desafío importante y nosotros desde el IFC venimos desarrollando hace algunos años este programa que le llamamos de transformación del mercado para la construcción sostenible. Si bien es cierto, como hecho está presente en todos los países de la región como programa, estamos focalizados en estos 4 países, siendo Perú uno de esos 4 países beneficiarios, además de Colombia, México y Brasil. Nuestro programa es un programa que tiene un enfoque, digamos, integral, holístico, porque pues colaboramos con los actores claves vinculados al sector de la construcción. Por ejemplo, lo hacemos con las entidades financieras. Aquí el IFC brinda asistencia técnica y apoyo financiero para el desarrollo de líneas de financiamiento para proyectos sostenibles. Trabajamos también muy de la mano con el sector privado, ya sea a través de sus gremios, organizaciones y también directamente les ayudamos a difundir estos estándares de la construcción sostenible y también cuando se identifica oportunidad, también se da un apoyo de financiamiento, ¿no? Trabajamos también de la mano con la academia, principalmente a través de universidades y colegios profesionales como el Colegio de Arquitectos. Aquí hemos entrenado a cerca de 80, por ejemplo, profesores universitarios para incorporar en la currícula universitaria temas relacionados con el diseño de edificaciones eficientes. Y este otro rubro aquí es la interacción con el sector público, donde desarrollamos jornadas de capacitación y asistencia técnica para ayudar a desarrollar instrumentos de política pública que generen un entorno mucho más propicio para el desarrollo de la construcción sostenible. Y como eje transversal tenemos la certificación EDGE, que es una certificación creada por el Grupo Banco Mundial inicialmente para promover la construcción sostenible en países emergentes, ¿no? Obviamente hoy en día tenemos otras herramientas también como el índice de resiliencia de edificaciones y también el tema de ciudades sostenibles que con gusto en otra ocasión podemos hablar de ellos. Bueno, en la parte, digamos, de entidades financieras, a la fecha en el país existen 3 bancos que están ofreciendo incentivos de carácter financiero para edificaciones que son certificadas, ¿no? Uno de ellos es el BANBIF, también tenemos el BVA y el BCP, quienes no solamente ofrecen unas tasas más accesibles, preferenciales para proyectos certificados como sostenibles para las hipotecas, sino también están ofreciendo financiamientos mucho más económicos para los desarrolladores inmobiliarios. Y eso está ayudando a dinamizar muchísimo el mercado de la construcción sostenible en el país. Perdón. En el sector privado, en el sector privado a la fecha tenemos más de 1.500 proyectos certificados y en procesos de certificación en el país y más de perdón, y más de 500 empresas también comprometidas con la sostenibilidad, ¿no? Y hay empresas ahí de todo rubro, no necesariamente solamente empresas constructoras o inmobiliarias, ¿no? En la academia hemos suscrito convenios con cerca de 10 universidades, incluyendo el Colegio de Arquitectos en el Perú. Y a diciembre del año pasado habíamos, a través de estas entidades académicas, logrado capacitar a más de 1.500 estudiantes. Y a la fecha, no obstante que estos convenios incluso han culminado, la gran mayoría de estas entidades continúan, obviamente, enseñando cómo se diseñan edificaciones sostenibles usando como herramienta la aplicación de la certificación EDGE. Y eso pues nos alegra muchísimo porque está garantizando que se va a encontrar en el mercado profesionales de arquitectos, ingenieros que conocen estos conceptos, que conocen las herramientas y obviamente van a poder atender esa demanda laboral que está mucho más creciente en cuanto a la edificación sostenible. En lo que es el sector
público hemos trabajado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Desarrollo desde los inicios del diseño del Código Técnico de Construcción Sostenible y también hemos brindado capacitación y asistencia técnica a importantes municipios en el país para ayudarles a desarrollar instrumentos de política pública, de promoción, como son incentivos de carácter urbanístico para la construcción sostenible. A la fecha hay como 10 ordenanzas que ofrecen incentivos hacia la construcción sostenible y que fue lo que de un inicio permitió también aperturar el mercado aquí en el país. Les decía que como obviamente como instrumento de, sobre todo en la dación de incentivos, se habla de edificaciones sostenibles, pero ¿cómo definimos que una edificación es sostenible, ecológico, verde, como se le quiera llamar? Definitivamente se requiere mostrar que es un proyecto o una obra que tiene un mejor nivel de desempeño con relación a una línea de base local. Y que eso obviamente se logra, unas mayores eficiencias que deben partir por lo menos como una referencia en el caso de Eches del 20%, son el resultado de implementación de una serie de medidas de sostenibilidad para generar esas eficiencias y que eso ha sido verificado por un tercero independiente y que además obviamente se pueden contar con informes, con sustentos que acreditan esos niveles de eficiencia. Es decir, esto es completamente medible, cuantificable y demostrable. Entonces, partiendo, digamos, de ese concepto de construcción sostenible, se habla obviamente que es una edificación certificada, ¿no? Pero ¿cuándo entendemos que una edificación es sostenible? Esto puede incorporar estrategias pasivas o estrategias activas, ¿no? La idea es empezar siempre estos proyectos desde el diseño para poder a maximizar el uso de algunas medidas pasivas que permitan, por ejemplo, el uso de la ventilación natural o un mejor sombreado, una mejor iluminación solar y evitar, digamos, el tener que echar mano de algunas otras tecnologías para lograr eficiencias energéticas e hídricas, ¿no? Pero estas, digamos, se complementan porque no solamente mm, digamos, no solamente estos niveles de eficiencia mínimo requeridos se logran con estrategias pasivas, sino si nosotros queremos ir encaminarnos hacia un cero carbono, se requieren obviamente implementar muchas medidas más, ¿no? Pero digamos, entre las más básicas están relacionadas con aquellas que generan una iluminación eficiente, también consumos de agua mucho más eficientes, como el uso de llaves o grifos ahorradores, calentadores eficientes, inodoros ahorradores de agua, entre otros. Pero digamos, estos son los más básicos. Por ejemplo, en la herramienta, de hecho, ustedes pueden encontrar más de 40 medidas que les permiten poder, digamos, incorporarlas de acuerdo al diseño, al presupuesto de su proyecto y de acuerdo también a los niveles de eficiencia que quieran alcanzar, ¿no? Pero eso es para tener una idea. Cuando hablamos de EDGE nos estamos refiriendo a una certificación que data del año 2015. Van a celebrar los primeros 10 años de la certificación, que ofrece desde eso entonces un software libre, un estándar alcanzable y un mecanismo de verificación para construcción sostenible. El software es completamente abierto, gratuito. Ustedes pueden ingresar, luego les puedo dejar el link de nuestra página web para que accedan ellos y vean que es una herramienta bastante amigable. Y obviamente partimos de un estándar mínimo que está, digamos, focalizado en medir eficiencias en energía y en agua y carbono embebido en materiales. Y obviamente como resultado de esos procesos, después de pasar revisiones y auditorías, se recibe una etiqueta verde que cuenta con el sello del Grupo Banco Mundial. En la herramienta que se cuenta para Edge, se puede comparar un edificio con la línea de base del contexto local. Es decir, está el software, no es un estándar para países como Suiza, Francia, Finlandia, sino es un software que va customizado a cada una de las realidades locales, ¿no? Y obviamente en el sistema, cuando se registra
un proyecto, se genera automáticamente un caso referencial de digamos, similares características, pero construido convencionalmente. Y luego a partir de ello se pueden hacer las diferentes simulaciones incorporando las medidas de eficiencia que se tengan a bien elegir, ¿no? En el caso, digamos, de Edge, las referencias que se tienen para crear la línea de base para cada uno de los países, incluye referencias internacionales y también locales, como el Ashral de 2016, datos climáticos del lugar, eso es importante, por ejemplo, para el caso de Perú se han considerado 8 zonas bioclimáticas. También se actualizan con cierta frecuencia los costos de los materiales y los equipos que están incorporados. Se incluye la tarifa de intensidad de CO2 de la red energética, supuestos operativos para el tipo de edificio, tamaño, geometría y orientación, así como también parámetros de diseño específicos y ocupación, ¿no? Y esto es importante porque, como les decía, no es un estándar solamente hecho para países desarrollados, sino está aterrizado al contexto de cada uno de los países y sobre todo de cada uno de los proyectos en particular. Em, Edge como tal facilita el diseño y la certificación de edificios eficientes y estamos obviamente empeñados a ayudar a una transitoriedad hacia lograr edificaciones cero carbono, ¿no? Es una herramienta bastante asequible, como ya les había mencionado, permite medir eficiencias que parten de un mínimo de 20% para calificar con esta certificación y además es una certificación que ya está reconocida por los principales mecanismos de financiamiento a nivel internacional. Como les mencionaba, el estándar de se centra en tres categorías básicas de empleo eficiente de recursos, como son energía, agua y materiales. Creo que esto es lo que genera un mayor impacto en las emisiones de CO2 de las edificaciones. ¿M? También como certificación Edge hemos ido evolucionando, ya estamos en la versión 3.1, pero también hemos creado mayores categorías dentro de la misma certificación. En un inicio se contaba solamente con una certificación Edge que partía de este 20% de ahorros en agua, energía y carbono embebido en materiales, pero a la fecha contamos con dos niveles más. Está el Edge avanzado, que requiere por lo menos contar con un 40% o más de ahorros de energía en el sitio y también se cuenta con la certificación Zero Carbon que incluye obviamente parte de un Edge avanzado y además demanda un 100% del uso de energías renovables o compensaciones de carbono adquiridas, ¿no? Ya en el Perú también tenemos la primera edificación cero carbon y estamos con un número bastante también importante y en crecimiento de edificaciones certificadas con el Edge Advance, que es el segundo nivel, ¿no? Edge es aplicable para todo tipo de edificaciones. Estos pueden ser viviendas, departamentos, casas, clínicas, casas, digamos, asilos, escuelas, universidades, instalaciones deportivas, instalaciones religiosas. Se pueden también certificar almacenes, edificios para la industria ligera, hoteles, centros turísticos, centros comerciales, supermercados e incluso aeropuertos, ¿no? Nuestro nuevo aeropuerto Jorge Chávez, por ejemplo, está en proceso de certificación con Edge. ¿M? Y esto lo más importante es que no solamente es aplicable para edificaciones nuevas, sino también edificaciones existentes. Y eso es importante porque ya las edificaciones existentes generan 9 gigatoneladas de CO2 actualmente y si obviamente no hacemos nada, digamos, por cambiar y seguir construyendo de manera convencional, para los próximos
años, que se va a duplicar el área construida, más o menos se agregarían también 7 gigatoneladas de CO2. Entonces, sí es muy importante impulsar la transformación de edificaciones, no solamente obviamente incorporar esos estándares en las nuevas, sino ver cómo podemos transformar el stock que ya existe, ¿no? Cuando hablamos de Edge, tenemos que tener en cuenta que en el proceso hay una serie de actores que intervienen, ¿no? Y si bien es cierto, es un proceso sencillo, vamos a ver que intervienen, por ejemplo, los dueños o los poseedores de las edificaciones. No solamente es el que se construye, o sea, cualquier tenedor de una edificación puede participar en el proceso. En este caso, por ejemplo, el sector público cuenta también con muchos activos, muchas edificaciones, no solamente oficinas administrativas, sino también escuelas, hospitales, una serie de edificaciones que pueden participar en el proceso, ¿no? Si se quiere, obviamente, certificar, se debe contar con un experto Edge, o sea, alguien que conozca no solamente el uso de la herramienta, sino sobre todo que conozca cómo se pueden lograr niveles de eficiencia en el diseño de edificaciones a nivel de agua, energía y también a nivel de materiales. Entonces, este experto Edge puede ser un profesional que puede estar incorporado como parte de nuestra organización o puede ser un tercero independiente. En el Perú tenemos más de 80, por ejemplo, expertos acreditados como en la aplicación de Edge, que hoy en día vienen brindando asesoría de manera, digamos, individual a través de empresas consultoras para aquellos entidades que tengan interés de construir y certificar verde, ¿no? Entonces, esas son las personas que dan el expertise, que incorporan incluso los proyectos dentro de la aplicación. Pero un rol muy importante es el auditor. O sea, esto no solamente entrar al software, registrar, ver las simulaciones, ver qué califico, no, esto tiene que ser verificado. No es un tema, digamos, no es una autodenominación. Esto para que tenga una validez y se puedan emitir los certificados correspondientes, que son los que acreditan que efectivamente el proyecto o la obra cumple los mínimos establecidos para catalogarse como sostenible, se requiere la intervención de un auditor, ¿no? Esos auditores son personas también profesionales acreditadas por el GBCI y son personas que son obviamente también monitoreadas en su trabajo y tienen que renovar incluso sus credenciales cada 3 años, me parece. Y son los que efectivamente, después de verificar la documentación e incluso ir a obra, verificar cuando están las obras concluidas, verificar que se han implementado las medidas de sostenibles que se han registrado en el SODUR y son los que recomiendan la emisión ya sea de las precertificaciones a nivel de proyecto o las certificaciones finales una vez que están concluidas. Y también tenemos otro rol que es el de certificador internacional, que justamente son los que revisan el trabajo y las recomendaciones del auditor para así finalmente emitir estos documentos que, como lo acabo de mencionar, son las precertificaciones o las certificaciones finales. A nivel global existen varias entidades que ejercen ese rol de certificadores. En la región contamos con entidades como el GBCI, Sintal y SGS principalmente. Eh, Cuando hablamos del proceso de certificación, les decía que en el caso de Edge es un proceso simplificado, bastante sencillo. Obviamente se requiere, si se tiene interés, se tiene que registrar el proyecto en la app de Edge y obviamente elegir con qué auditor y con qué ente certificador se quiere trabajar, ¿no? Esto es completamente abierto, cada quien puede definir con quién trabaja, ¿no? En la página web de Edge incluso pueden tener acceso a las entidades certificadoras que he mencionado y ustedes pueden solicitar cotizaciones de para sus proyectos y decidir con cuáles les acomoda mejor trabajar, ¿no? Una vez que han registrado sus proyectos, tienen que
subir obviamente toda la documentación que se solicita para poder a nivel de proyecto poder acreditar las medidas de eficiencia incorporadas. Y es el auditor el que efectivamente va a revisar esta documentación y toda la información registrada, y si encuentra todo conforme, va a poder recomendar al ente certificador la emisión de ese certificado preliminar, ya sea con el nivel que hayan elegido, ¿no? El certificado básico o el nivel más avanzado. Y luego, obviamente, viene el proceso de construcción y postconstrucción. Nuevamente, el auditor juega aquí un rol importante porque va a hacer las visitas en sitio, va a revisar la documentación adicional que es registrada en la aplicación, y si también nuevamente encuentra todo conforme, va a poder recomendar la emisión de este certificado final, ¿no? Los certificados que se presentan tanto a preliminar o final muchas veces son requeridos por las entidades financieras o por las municipalidades para poder otorgar los incentivos que se encuentran vigentes, ¿no? Solamente en el caso del tercer nivel de la certificación Edge Zero Carbon, sí se requiere tener por lo menos un año de operación de la edificación para poder corroborar los consumos y de acuerdo a eso también emitir la certificación correspondiente, ¿no? Eh, Cuando se ha culminado este proceso de precertificación o certificación final, se reciben unos documentos similares a esto que están mostrando los indicadores más relevantes relacionados con el impacto que se consigue como resultado de la incorporación de estas medidas de eficiencia. Entonces podemos ver aquí en este ejemplo cómo se muestran los ahorros a nivel de energía, a nivel de agua y carbono emitido en materiales por uno de los lados. En el siguiente lado incluso podemos encontrar con un poco más detalle cuáles son las principales medidas que han logrado la generación de estos ahorros, ¿no? Pero digamos, también hay reportes mucho más completos en la aplicación que muestran otro tipo de indicadores, por ejemplo, como cuál es la inversión adicional que se ha incorporado como resultado de estas medidas de eficiencia, e incluso en cuánto tiempo, como resultado de los ahorros en el consumo de servicios públicos, se puede recuperar también esa inversión, ¿no? Entre otros indicadores, ¿no? Es muy importante también resaltar que Edge incluye una verificación rigurosa de medidas y de sostenibilidad del proyecto, como les decía, durante los procesos de auditorías deben revisarse todas las especificaciones técnicas, la documentación de las medidas incorporadas, los planos, los cálculos realizados, los certificados de los productos. Incluso muchas veces eso se tiene que estar debidamente acreditado con fotografías, con videos, incluso comprobantes de pago de los productos, las tecnologías que se han eh, adquirido y que se van a incorporar en el proyecto. O sea, esto cuando se realiza, obviamente se tiene la plena seguridad que efectivamente el proyecto ha sido revisado y cumple con los estándares mínimos para poder recomendar el otorgamiento de una certificación, ya sea de manera preliminar o final. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, cara al sector público, tiene que estar todo debidamente acreditado, ¿no? Entonces, esta es otra ventaja de la certificación Edge. Y también, como les mencionaba, a través de la aplicación se generan una serie de indicadores, no solamente los que se muestran en el certificado, que muestran los niveles de ahorro de agua, energía de CO2, sino también los consumos de agua y energía, y otros que van incluso muy de la mano con lo que se está pidiendo en el Código Técnico de Construcción Sostenible vigente en el país. Bueno, algunas, digamos, ventajas de la certificación Edge que ya está siendo utilizada en más de 118 países a nivel global, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es una certificación que cuenta obviamente con un aval internacional y que permite el acceso a financiamiento verde.
¿no? También se cuenta con esta calculadora de costos. Obviamente en la aplicación de Edge se pueden hacer las simulaciones incorporando una y otra medida de sostenibilidad y eso automáticamente se va a reflejar en el software, no solamente los niveles de ahorro, sino cuál es el impacto en el costo, en cuánto tiempo se recupera la inversión y esto facilita la toma de decisiones no solamente técnicas, sino sobre todo empresariales, ¿no? O institucionales. También es importante focalizar que Edge se centra en el uso eficiente de recursos, energía, agua, energía incorporada en materiales, con un enfoque muy cuantitativo, ¿no? Y eso es relevante porque tiene un impacto, por ejemplo, en los costos operativos, si son obviamente instituciones, si son empresas, si son entidades públicas, porque el tema del pago de servicios públicos, incluyendo para las familias, muchas veces es un rubro importante, ¿no? Había mencionado también que Edge, en el caso de Edge, responde a una modelación bioclimática y está, digamos, considerada la ubicación específica de cada uno de los proyectos que aquí se registran y se cuenta con datos bioclimáticos y el estilo de vida también de miles de ciudades a nivel global. Hemos visto también que es un proceso simplificado con etapas muy bien marcadas entre una y otra etapa, sobre todo para el proceso de precertificación y certificación se demandan más o menos 22 días hábiles, que es un proceso, un tema bastante manejable, que obviamente que cuando se diseña y se planifica el proyecto deben ser considerados, ¿no? Y otra, digamos, ventaja importante es que con Edge no es que solamente se puedan manejar proyectos individuales, sino se pueden manejar cartera o portafolio de proyectos, que ese es, por ejemplo, en el caso del sector público, también un tema relevante porque se pueden generar ciertas economías. Bien, ¿cuál es la presencia que tiene Edge a nivel global? Hoy en día contamos con más de 114 millones de metros cuadrados. Como les comentaba, tenemos presencia en más de 118 países y esto también está vinculado a movilización de inversión, ya sea propia o de terceros, para el financiamiento de edificios sostenibles, ¿no? A nivel global, incluso Edge cuenta con más de 2.800 expertos Edge y también contamos en la última actualización 76 empresas que han recibido la categoría, la denominación de Edge Champions, que son empresas que se han comprometido por lo menos a certificar el 80% de su cartera con la certificación Edge, ¿no? Y nuestra aplicación incluso tiene más de 86.000 usuarios registrados, ¿no? Y esto, digamos, responde como este conjunto de intervenciones que hace el IFC con estos programas de transformación del mercado, donde combinamos temas de política pública con finanzas verdes, inversiones que se realizan y el propio sistema de certificación, ¿no? En el caso de nuestro país, el Perú sigue siendo el tercer país con más metraje certificado con Edge. Estamos incluso a portas de alcanzar los 6 primeros millones de metros cuadrados certificados y en proceso de certificación. Son más de 1.534 proyectos a la fecha y de ellos más o menos tenemos 78.619 viviendas certificadas con Edge que están generando todos estos proyectos ahorros importantes en CO2, en energía, en agua, ¿no? Y eso es un aporte muy, muy relevante. Incluso el Perú puede, digamos, sumar, digamos, estas estadísticas a los esfuerzos que se vienen haciendo con proyectos como, por ejemplo, el de Mi Vivienda Verde, del Fondo Mi Vivienda, y reportar los avances o el cumplimiento que se tenga a nivel de condiciones nacionales determinadas, ¿no? Que eso es también bastante relevante y muestra el compromiso que se tiene el país frente a la lucha contra el cambio climático. Como podemos ver en esta gráfica, en los últimos años, ECHE en el Perú tiene presencia desde el año
2016, el año 2017 se contaron con las primeras certificaciones y los proyectos que son certificados con Edge están principalmente en el rubro residencial, pero no solamente ellos, también se cuentan con proyectos en los rubros industrial, de retail, oficinas y también edificaciones educativas. ¿M? En el Perú podemos mostrar, como les mencionaba, estos números también bastante interesante y tenemos algunos proyectos que incluso están alcanzando la edificación de Edge Advan y ya tenemos incluso la primera oficina Zero Carbon a nivel de Sudamérica. Son unas oficinas, en realidad la fecha ya son dos, son oficinas del Banco de Crédito del Perú que han alcanzado esa categoría, pero esperemos que pronto sean muchas más. Sé que hay empresas que han alcanzado la certificación Advance, pero están trabajando hoy en día también para alcanzar la certificación Zero Carbon y no solamente en el rubro de oficinas, sino también en otros rubros importantes. Y aquí está justamente la fotografía de esta edificación que les mencionaba, que es las oficinas del Banco de Crédito del Perú, ¿no? Una de ellas está ubicada cerca a su sede principal en La Molina y la otra está en el Óvalo Higuereta. Esta fue la primera y hay una segunda también certificada. Em, Bien, eso es un poco lo que les quería comentar respecto a la certificación Edge, pero como ustedes saben, en el Perú ya se cuenta con un código técnico de construcción sostenible. La primera versión de esto fue aprobada por Decreto Supremo 015 del año 2015. En esa época tenía una aplicación opcional y estaba orientado solamente a edificaciones y basado en temas, digamos, específicos como envolvente térmico, calentamiento de agua solar, iluminación eficiente y la implementación de aparatos y griferías y reuso de aguas residuales, ¿no? Ha pasado el tiempo y obviamente tenemos un avance, una versión mejorada del Código Técnico de Construcción Sostenible, una segunda versión. Se aprobó con el Decreto Supremo 014 del año 21 y esto dio un paso importante porque ya lo ha hecho, por ejemplo, obligatorio para el sector público. Y yo creo que esto muestra también ya cómo el mercado a nivel nacional, el sector a nivel nacional va madurando en esta temática y estoy segura que en algunos años la construcción sostenible se va a volver un estándar en el país, incluso va en su momento a pasar a formar parte, me imagino, del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Hoy en día establece los requisitos técnicos para las edificaciones y habilitaciones urbanas para que cumplan con condiciones básicas de sostenibilidad y se aplica de manera complementaria a lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Como les mencionaba, el código hoy en día tiene también unos objetivos mucho más ambiciosos. Está buscando, obviamente, que se cumpla o que se generen ahorros en energía, en agua para distribuirlos a aquellos sectores que carecen de estos recursos. Eso es un tema relevante. Por ejemplo, Lima está en la lista de ciudades que van a sufrir estrés hídrico en los próximos años. Y recuerden que en Lima ya vivimos más de 10 millones de habitantes, ¿no? Buscamos, obviamente, reducir estrés hídrico y promover la seguridad energética. También eso es un factor relevante por lo que acabo de mencionar. Se busca obtener ciudades seguras y resilientes, sobre todo que vamos a tener desastres naturales más frecuentes y más intensos. Se busca también reducir el uso del automóvil e incentivar la peatonización de la bicicleta. Esto es relevante en una ciudad como en Lima también. Se busca reducir el CO2 contribuyendo a compromisos internacionales. Como les decía, aquí hay
condiciones nacionales determinadas que están vinculadas a las edificaciones, y el Perú está suscrito a ello y es un compromiso al cual tiene que reportar, ¿no? Se busca también a través del código reducir el pago mensual de los usuarios, sobre todo por el pago de servicios públicos a nivel de estatal, a nivel, digamos, de las familias, y se busca también mejorar la calidad ambiental interior, ¿no? CO2 y promover también el tema de las áreas verdes y con ello contribuir a la salud de las personas. Entonces, esta segunda versión del código técnico es mucho más ambiciosa. De hecho, también siempre hay oportunidad de irlo mejorando en el tiempo. Como les comentaba, en esta segunda versión ya se ha dado un paso adicional haciéndola obligatorio para entidades del sector público, sobre todo aquellas que están vinculadas al sector de salud, de educación, de recreación y también oficinas, ¿no? Ha incorporado también las nuevas habilitaciones urbanas promovidas por entidades del sector público. Y en el caso, cabe mencionarlo, en el caso de proyectos de viviendas sostenibles que están a cargo del Fondo Mi Vivienda, sí les permiten la aplicación de su propio procedimiento, que también tiene muchas coincidencias con el Código Técnico de Construcción Sostenible. Entonces, yo creo que vamos dando pasos importantes y como les decía, estoy muy segura que en algunos años esto se va a volver un estándar de carácter obligatorio para el sector público y para el sector privado en todo el país. El nuevo código tiene 5 principios básicos, dentro del cual ha desarrollado todas las medidas que están incorporadas en cada uno de estos principios. Por ejemplo, pide que se diseñe de acuerdo al clima y ser eficiente energéticamente. Entonces, incorpora una serie de medidas que permiten, tanto medidas activas como pasivas, que permiten esos ahorros energéticos, ¿no? También pide que deban ser hídricamente mucho más eficientes, sobre todo les decía en ciudades costeras como Lima, que es muy importante el consumo de agua en las edificaciones, ¿no? También busca el nuevo código promover la calidad del aire interior, detallando también una serie de medidas para lograrlo y adicionado temas como, por ejemplo, también el gestionar sosteniblemente los recursos, no solamente los que se generan en la propia edificación con su operación, sino también los que se generan a nivel de la construcción, ¿no? Incluso aquí ya tenemos normas específicas en el país. Y por último, esta nueva versión del código también promueve paulatinamente el uso de ecomateriales, ¿no? Considerando incluido aquellos productos locales. Eh, Más allá de esto, el nuevo código también ha considerado una mejora en sus mecanismos de implementación, porque es relevante en toda norma no solamente dictaminar lo que hay que implementar, sino sobre todo cómo verificarlo, cómo acreditarlo. Entonces, en el año 2024 se proyectó la resolución ministerial que incorporó algunas modificaciones al Código Técnico de Construcción Sostenible. La norma permite incluso hacer estas modificaciones vía resolución ministerial. Y una de las cosas que se ha incorporado es que, por ejemplo, todo el capítulo relacionado con eficiencia energética y eficiencia hídrica se pueden demostrar, sustentar esos cálculos y esos niveles de ahorros con informes suscritos por profesionales correspondientes e incluso por certificaciones emitidas por un organismo de evaluación que sea debidamente acreditado por INACAL, ¿no? O instituciones o responden a instituciones o organizaciones internacionales. Entonces, creemos que esto obviamente le da mucha mayor eficiencia al proceso, ¿no? Sobre todo considerando que ese es un tema, digamos, opcional, no es un trámite de carácter obligatorio
y que en este caso las municipalidades en el país todavía no han internalizado estos temas y son parte de sus organizaciones. Entonces, sí contar, por ejemplo, con mecanismos alternativos como las certificaciones de edificaciones sostenibles con presencia en el país va a ayudar muchísimo a agilizar esos procesos. En cuanto a la certificación EDGE, ya tenemos, les decía, tenemos más de 1.500 proyectos en el país, pero ya también está siendo utilizada en el sector público. Tenemos, por ejemplo, el local de Senati en Independencia, que se construyó en el año 2019, fue la primera edificación pública. Se recuerdan que Senati es una entidad de derecho público con administración privada, pero de derecho público. Ellos cuentan con una certificación Edge, incluso que alcanzaron un 41% de ahorro de energía, es decir, tenían una categoría de Edge Advance. A la fecha tenemos también edificaciones vinculadas al sector de la construcción, como un centro de investigación de biomédicas de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, y están alcanzando la certificación EDGE también escuelas que están siendo construidas bajo la modalidad de obras por impuestos, ¿no? Estos ya tienen, en el caso, la edificación de Senati tiene una certificación final, y las otras dos que he mencionado cuentan con una precertificación porque están, digamos, a nivel de proyecto, pero seguramente cuando se construyan van a tener su certificación final. Y tenemos otros proyectos más que están recién registrados, pero van a continuar en su proceso. Entonces, esto muestra la viabilidad de utilizar este tipo de certificaciones también en las edificaciones públicas, y podemos ver aquí cómo a través de estas implementaciones se generan ahorros importantes, ¿no? Tanto a nivel de agua como energía y también carbono incorporado en materiales. Entonces, esto es un poco lo que les quería compartir. No sé si hay tiempo para responder algunas preguntas, inquietudes, si fuera el caso. Estoy muy atenta a sus comentarios, preguntas. Y Lubinda, mira, tenemos una consulta de Liz Cárdenas. Ujú. Eh, Habla de como cliente final, cuánto es el ahorro o diferencia entre un departamento con edificación, con certificación Edge respecto de otro que no tiene certificación. Esa es la primera consulta. Y la segunda está vinculada si hay un convenio con bancos para mejora de tasa a los clientes finalistas. Ok, perfecto. Bueno, en el primer caso, definitivamente que sea una edificación es construida verde y certificada en verde, tiene muchas ventajas, no solamente en el ahorro de servicios públicos, como hemos visto, agua y energía, sino también es una edificación que va a generar menores emisiones de CO2, y por lo tanto estamos contribuyendo a disminuir el calentamiento global. Pero además de ello, es muy buena, digamos, inversión, porque tiene una característica diferencial que no lo tiene el resto. Y si, por ejemplo, yo tengo una edificación para alquiler, esto me va a permitir tener una mayor ocupabilidad. Si yo vendo esta edificación, también puedo demostrar que también es una edificación con mejores ventajas. Podría tener incluso un mayor nivel de ingreso. Si es una edificación que yo la utilizo ya sea para vivir o para trabajar, son edificaciones que tienen un mayor confort térmico, una mejor iluminación, y son, o sea, mucho más acogedoras, y son temas que definitivamente repercuten en el nivel de la productividad y también en el nivel de salud. Recuerden que el COVID nos ha enseñado cuán relevante es los espacios en los cuales nos pasamos incluso más del 80% de nuestro tiempo día a día. Entonces, sí tiene muchísimas ventajas el que sea una edificación sostenible, ¿no? Y la segunda pregunta, recuérdame por favor la segunda pregunta que me
que me hiciste saber, Lucas, ¿no? Sí, sobre la tasa descontada Ah, en el hipotecario por certificar Edge. bueno, sí, como lo mencioné también en la presentación, tenemos una, tres bancos que a la fecha tienen estos productos de hipotecas verdes como es el BANBIF, el BVA y el BCP, quienes están ofreciendo tasas preferenciales para el hipotecario, pero no solamente eso, también tienen una línea de financiamiento mucho más económicas para los desarrolladores inmobiliarios e incluso en el caso del BVA dan un bono adicional por ser edificaciones sostenibles. Y estoy segura que se van a sumar también más bancos y entidades financieras en el país usando estos mecanismos, ¿no? A ver, tenemos unas consultas adicionales vinculadas a el costo promedio de la certificación y el costo de la auditoría, si está incluido o esa parte, y en qué etapas de la construcción se da. A ver, las tarifas varían, como les digo, varían dependiendo del certificador. Les comentaba que, bueno, en el Perú hay dos certificadores. Cada uno maneja sus tarifas y no es que haya un monto fijo, sino esto va a depender mucho de el tamaño del proyecto, ¿no? Pero para que tengan una idea, el costo mínimo creo que está en promedio de los $2.500, pero eso es, digamos, el costo de la certificación. Definitivamente, adicionalmente a ello, si ustedes requieren la asistencia de un experto Edge, si no lo tuvieran in-house, obviamente tendrían que contratar ese profesional y también los servicios del el auditor, ¿no? Pero esos son, digamos, precios de mercado, ¿no? Les decía que en el país nosotros tenemos más de 80 profesionales acreditados, tanto como Edge Expert como con auditores, y cada quien establece sus tarifas, ¿no? Ya, y esta es una pregunta vinculada a este último tema. ¿Qué requisitos se exigen para ser experto o auditor? Bueno, allí, digamos, los requisitos son diferentes, ¿no? Los de un auditor son mucho más, em, digamos, más rigurosos, porque obviamente el auditor es el que realiza justamente estos procesos de revisión y emite informes recomendando o no la emisión de certificaciones. En el caso de experto Edge, no puede ser cualquier profesional, pero obviamente de carreras son más técnicos, de carreras técnicas vinculadas a la arquitectura, a la ingeniería, y lo que se les pide es tomar un curso, que son cursos oficiales, por ejemplo, que se dan a través de el GBC, y después de estos exámenes también perdón, de estas capacitaciones se toma un examen. Si obviamente el examen después se aprueba, ya pueden acceder a esta certificación. Pero también, y les voy a dejar el link, tenemos cursos gratuitos que están en nuestra página web, ¿no? Que pueden acceder a ellos. Tenemos tanto en inglés como en español. Ustedes pueden tomar esos cursos que se dan online y les dan una certificación. Eso, por ejemplo, les sirve como un conocimiento previo y entrenamiento para cuando ya lleven los cursos oficiales para certificarse Edge. Y en el caso de auditor, definitivamente sí se requiere contar con experiencia como experto Edge y también llevar los cursos de capacitación y exámenes correspondientes y renovar cada 3 años esa acreditación. Y ahí tenemos una última consulta vinculada a, no exige el Edge marcas de materiales para la certificación y si hay un comparativo respecto de las eficiencias entre el Edge y el código técnico. Los materiales, si se exigen marcas, tipos de los materiales y de si hay un comparativo en cuanto a eficiencias del código con el Edge. Sí, gracias. Para esa pregunta no sé si todavía está en sala mi colega Carolina Jaramillo, que es nuestra experta técnica. Carolina, si nos puedes Hola, ayudar con Lili. el... Sí, yo estoy acá. ¿Me escuchan bien? Si te escuchamos bien.
Listo, estaba leyendo la pregunta y creo que la pregunta es un poco diferente. La pregunta dice si en alguno de los criterios para brindar la acreditación hecha se considera el tipo o la marca del cemento con el que se construye la edificación. No se considera tanto el tipo o la marca, pero sí se considera la huella de carbono que va a utilizar dentro de la edificación. Entonces, obviamente, ustedes saben que las huellas de carbono de los materiales varían de acuerdo al material, por su composición, por su fabricación y por el tipo de material. Entonces, no se considera la marca, pero el tipo de material es supremamente importante para la edificación hecha. Por eso tenemos una sola pestaña de materiales. No sé si con eso puedo abarcar la pregunta que me acaban de hacer. Sí, perfecto. Muy bien complementada. Gracias. Ahora, ¿han comparado el Edge respecto del código, respecto de niveles de eficiencia a cualquiera de las dos? A ver, hemos hecho evaluaciones definitivamente y digamos, a través del código técnico, sí se podrían alcanzar, alcanzar por lo menos el nivel del 20% para la certificación hecha, o sea, califica para esos extremos. Ok, perfecto. Yo creo que con eso atendimos todas las consultas. Tienes felicitaciones, Luinda, por tu presentación. Les ha parecido genial. Tenemos una encuesta sobre la exposición del día de hoy. Les pedimos que a los participantes la completen para conocer sugerencias sobre los webinars que organizamos en el GBC Perú y además si desean información adicional sobre la exposición del día de hoy. Nuevamente agradecerte, Luinda, por tu súper presentación. Creo que está muy completa. Todos creo que están bastante interesados en recibir información. Ahí está en el chat el correo de Lubinda para los interesados en recibir información adicional. Y nuevamente agradecerle su participación, bueno, primero a Lubinda por el tiempo, por el interés de atender el requerimiento. Más de 50 inscritos y 20, casi 5 asistentes en la charla del día de hoy. Y nuevamente tus palabras, Lubinda, ya de despedida para la sesión de hoy. Muchas gracias, Lucas. Bueno, muy contenta de tener esta oportunidad de difundir, como les mencionaba, el trabajo que hacemos y sobre todo que conozcan un poco más de la certificación Edge y cómo hoy en día puede ser utilizada también como un mecanismo para ayudar a implementar el código técnico de construcción sostenible. Yo les he dejado aquí el link del curso que les mencioné, que es un curso gratuito que les invito a tomarlo para que conozcan con mucho más detalle el uso de nuestra plataforma de la certificación Edge. Les decía que está tanto en inglés como en el español y se requieren mayor información. Con mucho gusto también les he dejado mi correo electrónico y como mencionaste, les pedimos enormemente nos puedan ayudar también con la encuesta, que es muy importante también para nosotros para poder seguir mejorando y entregarles información de mejor calidad. Muchísimas gracias por la invitación y hasta otra oportunidad. Bueno, gracias a todos y nos vemos en un siguiente webinar. Nos vemos. Hasta luego.